tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video en donde trataremos a uno de los huesos del antebrazo, específicamente al radio. He visto que muchos chicos tienen dificultades, de hecho yo he tenido dificultades cuando lo leía del libro, no entendía un corno, pero es simplemente agarrarle la mano. Fíjense, el radio, lo primero que podemos decir es que es un hueso largo, par, asimétrico, ubicado lateral al cúbito y que va desde el cóndilo o capítulo humeral, que estaría a este nivel, obviamente no estamos viendo el húmero, hasta su extremo inferior, distalmente articulándose con el escafoides y con el semilunar, que son huesos del carpo. Otra característica del radio es de que su extremo superior o su porción superior es bien estrecha y a medida que va descendiendo se hace como más alargado, a diferencia del cúbito. Fíjense. De hecho, la cabeza del cúbito está acá y la cabeza del radio está acá. Es como que están opuestos, antiparalelos. Vamos a describir a este hueso entonces. Bueno, creo que todo lo que les dije ya está en la diapositiva siguiente. Y de los dos, el cúbito es el más largo. Quédense con eso. Una característica que está bueno saberlo. Entonces, lo que les dije está acá, aquí también. Y como es un hueso largo, lo describimos con un extremo superior o epífisis proximal, un extremo inferior o epífisis distal y una diáfisis que corresponde al cuerpo, el cual presenta 3 caras y 3 bordes. Lo que haremos en este video es solamente agarrar al radio, solamente al radio. Porque por ahí he visto muchos otros videos donde describen al radio junto con el cúbito. Mi opinión personal es primero agarrar al radio, después al cúbito y después los unimos. ¿Está? Para así poder llegar a integrar mejor el conocimiento. Al menos eso creo yo. Acá tenemos el extremo superior, el cuerpo, donde tenemos una cara anterior, corresponde a esta que vemos acá. Una cara posterior que no la vemos porque esta es una vista anterior. Una cara lateral, la cual apenas podemos llegar a verla porque está separada por uno de los bordes, que es el borde anterior, que va de inferior a lateral y luego se dirige hacia la apófisis estiloides del radio. Eso lo vamos a ver después. Lo que quiero mostrarles acá es el borde interóseo, que es el más interno en el caso del radio y en el caso del cúbito el externo, donde se comparte la inserción de la membrana interósea. ¿Está? Por eso es que me detuve en este dibujo. Lo que haremos a continuación es analizar el extremo superior, luego el cuerpo, luego el extremo inferior, y acá les voy a dar unos tips para poder recordar un par de cosas. Entonces, estas imágenes son de Rubier. Está cortado a nivel de la diáfisis, está cortada la imagen. Lo que pasa es que no pude poner el radio entero porque se iba a ver muy pequeño y no entraba en la diapositiva, pero no va a afectar a la hora de la descripción. Nos encontramos con el extremo superior. El extremo superior del radio presenta 3 cosas bastante importantes. Una es la cabeza, vemos ahí, el cuello y la tuberosidad del radio. La cabeza presenta hacia arriba, en su cara superior o en una vista superior, una pequeña cavidad glenoidea, que es la que toma inserción con el cóndilo humeral. El Rubier, el Latarjet la consideran como una enartrosis, otros libros la consideran como una condilia. Personalmente la consideraría como una condilia. Bueno, igual, eso es más que nada articulación del codo.
quédense con que la cabeza presenta una fosita articular que corresponde a su porción superior. Y además, esto que es el contorno, o también conocido como circunferencia articular, que es la que permite en su porción medial engancharse a la cavidad sigmoidea menor del cúbito. A ver, para que no nos perdamos, volvamos a la imagen anterior. Fíjense, esta es la circunferencia articular de la cabeza del radio. El contorno en su parte medial se articula con esto que es la cavidad sigmoidea menor del cúbito, también conocida como escotadura radial del cúbito. ¿Está? Bueno, eso era lo que le quería mostrar. Luego tenemos el cuello. No hay mucha importancia en el cuello más que la inserción del músculo supinador. Y también acá toma inserción la cápsula articular de la articulación del codo. Luego tenemos la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital, que es donde toma inserción distal el músculo bíceps braquial. ¿Está? Todo esto entonces es extremo superior. Ahora, vamos con el cuerpo o la diáfisis. Recuerden que tenía 3 caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. La cara anterior, la cara lateral y la posterior, que no la vemos en esta imagen porque es una vista anterior. Bueno, de la cara anterior, ¿qué podemos decir? Que se extiende desde el borde inferior de la tuberosidad del radio y desciende hasta incluso llegar al extremo inferior del hueso. Lo que podemos ver es que es ligeramente excavada en su porción superior. Fíjense que es ligeramente excavada y luego se hace lisa. En estas porciones lisas van a tomar inserción ciertos músculos donde de arriba hacia abajo tenemos al músculo flexor largo del pulgar y más abajo al músculo pronador cuadrado. En la siguiente diapositiva lo vemos. Fíjense, esto sigue siendo cara anterior. ¿Ven que es lisa? Bueno, el flexor largo del pulgar y bien abajo, casi en el extremo inferior, en el cuarto distal, toma inserción el pronador cuadrado como inserción distal, porque el origen empieza en el cúbito. Seguimos con la cara posterior. Bueno, la cara posterior no la vemos acá, así que tengo que avanzar. Acá vemos la cara posterior. Fíjense, esto es la cara lateral y esta es la cara posterior. La cara posterior es redondeada, lisa, superiormente, y en su parte media ustedes van a ver de que presenta una excavación donde se inserta de arriba hacia abajo el músculo abductor largo del pulgar y el músculo extensor corto del pulgar. Es decir, aproximadamente a este nivel estaría el abductor largo del pulgar y por debajo el extensor corto del pulgar. ¿Está? Y luego tenemos la cara lateral, donde vemos acá es bastante lisa y de arriba hacia abajo tenemos la inserción del supinador y acuérdense que el supinador también recibe el nombre de supinador corto. Eso pueden repasarlo en el video de músculos de antebrazo. Y por debajo estaría la inserción distal del pronador redondo, más o menos a este nivel. Bueno, vamos con los bordes. Tenemos que volver y volver. Empezamos con el borde anterior. El borde anterior se extiende desde la tuberosidad del radio y baja hasta la apófisis estiloides del radio, que les voy a mostrar ahora, que se encuentra en el extremo inferior. La dirección de este borde anterior, bueno, acá muestra segmento oblicuo. La dirección es inferior y lateral. Primero desciende y se va haciendo lateral hasta después llegar bien hacia abajo hasta la apófisis estiloides del radio. Bueno, el músculo que se va a insertar en este nivel
va a ser el músculo flexor superficial de los dedos, que lo tenemos acá pero no se ve bastante bien. Porque acá está el borde, acá estaría el borde entonces, esto sería cara lateral, por eso entonces es que no llega a estar colorido. Pero acá tomar inserción en músculo flexor superficial de los dedos, recuerden que corresponde al grupo anterior de los músculos del antebrazo en el segundo plano. Bueno, ¿qué más podemos decir del borde anterior? Creo que nada, esta es la cabeza radial, porque el flexor superficial de los dedos también tiene una cabeza húmero-cubital. Eso no importa en este video. Y nos estaría faltando borde anterior. Vamos con el borde posterior. Fíjense, el borde anterior termina hasta aquí, hasta la apófisis estiloides. Acá de hecho no se lo aprecia bastante bien. Bueno, el borde posterior iría desde la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital y desciende, y vamos a ver de que es redondeada superiormente, se dice que es redondeada o lisa superiormente, lo que técnicamente no sería un borde, pero bueno, así lo describen los libros, y en su parte media va a presentar una excavación. ¿Ven esta excavación? Bueno, en realidad no corresponde al borde posterior, sino más que nada a la cara posterior. Así que pueden quedarse con las inserciones en la cara posterior. En esta excavación toma inserción el abductor largo del pulgar y más abajo el extensor corto del pulgar. ¿Está? En el libro van a leer de que toma inserción en el borde posterior, pero en realidad es mentira. Toma inserción en la cara posterior. Bueno, y por último el borde interóseo, que como le mostré al principio es el que conecta la membrana interósea. Es donde toma inserción la membrana interósea en el cúbito y en el radio. Bueno. Extremidad inferior. La extremidad inferior puede ser una de las más complejas porque, bueno, esta es una vista posterior. Se dice que la extremidad inferior del radio tiene una forma de prisma cuadrangular. Y vamos a decir, ¿qué coño es un prisma cuadrangular? Es esto, donde vamos a tener una cara lateral, una cara medial, una cara inferior, una cara anterior, una posterior y la superior, que obviamente no se ve porque se continúa con el hueso, así que la superior ignorada completamente. Lo que vamos a hacer es agarrar un fragmento del libro de Latarjet. Bueno, primero, ahí me adelanté. En la cara inferior nosotros nos encontramos con esto: una carilla articular con forma triangular, dicen que se articula con el escafoides, y acá hay un vértice romo, y luego tenemos una carilla articular para el semilunar, que es el otro hueso del carpo. ¿Está? Entonces, acá el escafoides, acá el semilunar, esto en la cara inferior de este famoso prisma cuadrangular. Bueno, ahora sí, vamos con una imagen robada de Latarjet que me parece bastante interesante porque acá se ve bien lo que en teoría tienen que saber. Tenemos, esto es interno, esto es externo, esto es una vista posterior del extremo inferior del radio, donde, bueno, tienen que saber de que de afuera hacia adentro tenemos los surcos de estos músculos que dice acá. Pero yo encontré otra manera más fácil de ayudarlos a memorizar, que es la siguiente. Esto sigue siendo externo y esto sigue siendo interno. Esto es el cúbito y esto es el radio. Esto corresponde a la porción posterior, donde vemos todo lo que es el retináculo extensor. El retináculo extensor es una banda fibrosa que lo que hace es acompañar a los tendones de los músculos. ¿De qué músculos? De estos que pasan por los surcos. Entonces, fíjense, acá tenemos el tendón del músculo abductor largo del pulgar.
Y fíjense, el abductor largo del pulgar pasa por el surco en lo que es la cara posterior del extremo inferior del radio, y luego pasa por este espacio, compartimiento, que no quise llenarle de nombres para no complicarles la vida, pero tienen que saber entonces que el abductor largo del pulgar y luego el extensor corto del pulgar pasan juntos por un compartimiento. Y fíjense que estamos siguiendo el orden, de afuera hacia adentro. Luego tenemos el extensor radial largo del carpo, como lo vemos acá. La otra flecha corresponde al extensor radial corto del carpo. Este único solitario es el extensor largo del pulgar. Y acá tenemos 4 tendones comunes que corresponden a los músculos extensores de los dedos, pero el más externo corresponde al extensor del índice. Estos son músculos del plano profundo. Este y estos corresponden al plano profundo de los músculos del antebrazo, y el primer radial y segundo radial corresponden a el plano de los músculos del antebrazo, pero del grupo lateral. En fin. De esta manera yo creo que ustedes se pueden acordar mejor. Tienen que saber de que las impresiones óseas delimitan surcos, pero les van a preguntar el surco para qué músculo. Bueno, acá lo tienen. De esta manera ustedes se pueden acordar mejor. Acuérdense de que esto es externo y esto es interno y esto es una vista posterior. ¿Está? Bien. ¿Qué más tengo para decirles? Ya termina esto. Quédense tranquilos. La apófisis estiloides. La apófisis estiloides que tanto hemos nombrado, en su base toma inserción el braquio radial o supinador largo, que es un músculo del grupo lateral del antebrazo, y en el vértice toma inserción el ligamento colateral radial del carpo. Eso después lo vamos a ver en articulación. Ligamento colateral radial del carpo. Y por último tenemos una escotadura, que es la escotadura cubital, que simplemente es la que va a articularse con la cabeza del cúbito. ¿Está? Bueno, gente, disculpen si lo hice largo, espero que se haya entendido, y esto es radio. Bueno, pensé que terminó el video, pero no. Esta es una imagen afanada del libro Anatomía de Gray, donde si yo hago un corte en la diáfisis me encuentro con lo que vimos. El borde anterior, la superficie o cara lateral, la superficie anterior, la superficie posterior que no la vemos, el borde posterior que tampoco vemos, y el borde interóseo que correspondería a todo esto. Bueno, ahí ya lo tienen. Acá la escotadura cubital que estuvimos viendo recién, que es donde se articula con la cabeza del cúbito, y la apófisis estiloides. Esta gente, ahora sí creo que terminó. Espero que les haya servido. Si les gustó, pónganle un like y suscríbanse. Nos vemos.